Hola a todos y bienvenidos a un nuevo webinar mensual de nuestra comunidad Cloud Security. Para los que estéis viendo este vídeo en diferido en nuestro canal de YouTube, además de suscribiros, os invito a que podáis registraros en cloudsecuritycommunity.com de manera que podáis estar informados de las próximas sesiones o incluso conectaros en directo como algunos de los participantes que tenemos hoy y participar con preguntas, respuestas y estar un poco más implicados en la comunidad Cloud Security. En el capítulo de hoy vamos a iniciar una serie dedicada a un tema que también habéis solicitado algunos de vosotros y es también una de las ideas originales que teníamos cuando pensábamos agenda y temas interesantes para la comunidad Cloud Security, que es analizar brechas de seguridad en el mundo, en el área de cloud. Lo vamos a denominar Chapter 1, luego os comentaremos en qué nos hemos centrado, pero la verdad es que no probablemente continuado, pero intercalado con otros temas, iremos haciendo otros análisis de cloud breaches que se vayan dando últimamente. Como habéis visto, empieza a ser algo más habitual de lo que veíamos en otros años y otras temporadas. Para los que no habéis asistido a otras sesiones, simplemente recordaros que la agenda que manejamos para estas sesiones es muy sencilla. Vamos a tener una primera parte de actualización de mercado, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que han publicado los distintos fabricantes de seguridad, fabricantes cloud, en todo el área de cloud security. El tema principal, que el que nos ocupará hoy, como os he comentado, es un análisis de vulnerabilidades y ataques de seguridad. Hoy nos vamos a centrar en el caso de la hotelera Best Western y confío en que además podamos resolver cómo actuar algunos minutos para preguntas que nos lancéis algunos de los que estáis conectando en directo. Más arrancamos con novedades del mes. Una vez más y cada vez es complicado seleccionar de todas las novedades que empiezan a ocurrir con cada uno de los fabricantes. Hemos hecho una pequeña selección de los 3 temas que nos han parecido más interesantes para la comunidad. Empezamos por uno de los anuncios de Google. Google, como sabéis, ha celebrado su Google Next, un poco en un formato especial por el COVID, pero igualmente anunciando, como siempre, un montón de novedades en lo que a nosotros nos atañe, que es la seguridad cloud. Nos ha parecido muy interesante resaltar la introducción de computación confidencial. No es un concepto nuevo, pero es cierto que Google es uno de los primeros que empieza a ofertarlo dentro de su oferta de Computing Cloud. Esto lo hace con su proveedor de procesadores, AMD, que ya ofrece y lo integra todavía como una beta, pero directamente en el servicio de computación de Google podemos tener ahora instancias confidenciales. Virtual Machines, Confidential Virtual Machines, que básicamente llevan el tema de cifrado de datos un nivel más allá de lo que hasta ahora era pues un cifrado en tránsito con conexiones TLS. Ya sabéis que Google implementa TLS versión 3 para prácticamente todo. Tenemos también un cifrado estático donde podemos elegir y ya cada vez más por defecto los discos duros de nuestras máquinas van a estar cifradas con claves gestionadas o claves propietarias nuestras. Pues bien, este nivel adicional de seguridad lleva a que la información esté cifrada constantemente incluso en memoria y es el propio procesador el que va a manejar esa capacidad de cifrado y la clave de cifrado. Eso significa, a nivel de confidencialidad, que incluso siquiera Google va a poder tener acceso a esa información, por mucho que aloje los servidores. Un servicio que de momento parece como muy innovador, pero pronosticamos que vaya a convertirse dentro de muy poco en un estándar de mercado. Ya veremos cómo evoluciona y la aceptación que va teniendo el mercado. Eh, Google que se ha encargado de publicar benchmark a nivel de rendimiento, la experiencia es muy transparente, no impacta y siempre es un nivel adicional de seguridad y de confidencialidad que podemos tener de nuestros proveedores cloud. Eh, Cambiando de proveedor, en el área de AWS, una de las noticias más interesantes nos ha resultado es la relación con la actualización de su documentación de Web Detector.
¿vale? El programa o el Architected de AWS incluye una serie de recomendaciones con una clasificación de estos 5 módulos, estos 5 pilares que veis aquí abajo a la izquierda, relativos a optimización de costes, eficiencia, operación. En particular, el que más nos interesa, como os imagináis, es el de Security, donde ya era un capítulo interesante en las primeras versiones. En esta nueva actualización se meten con temas que eran ya importantes, eran muy sensibles, pero están siendo causa, y luego lo vemos también, de muchos de los cheques que se estaban dando en cloud. Dentro del modelo de responsabilidad compartida, las soluciones están ahí, pero ahora ya cada vez es más explícito en un documento de Google Architected las recomendaciones relativas a, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con control de accesos, con IAM, donde antes más o menos estaba limitado a la seguridad de la cuenta root. Ahora ya se empiezan a hacer recomendaciones para cualquier otra cuenta, asegurando que, por ejemplo, se manejen los service control policies para tener todavía más controlado todas las cuentas, incluidas las que no son la cuenta raíz. También vamos a tener a nivel de IAM la recomendación de poder empezar a integrar en los pipelines chequeos de seguridad que nos lleven a asegurar que lo que pasa a producción o pasa al entorno ya de AWS, con cierta exposición a Internet, tengan una validación de los controles de seguridad, tanto de los roles como de los usuarios que se estén utilizando. El segundo punto que veis aquí tiene que ver con la detección, ¿vale? Lo que antes estaba limitado a detección de incidencias, y había un capítulo pues, donde nos explicaban las distintas herramientas, los Rails, los distintos elementos de visibilidad que nos da AWS. Ahora este capítulo se ha ampliado, orientándolo cada vez más a la respuesta y a la posibilidad de automatizar la respuesta. Esto incluye el poder tener un uso más habitual de, por ejemplo, funciones de AWS Step para la remediación en caso de encontrar determinadas evidencias. Y luego hay un montón de detalles en todo ese pilar de seguridad, pero me voy a quedar por último en este tercero de gestión remota, que se refieren a nivel de seguridad con gestión remota. Pues básicamente la recomendación de intentar dejar todo lo que sea ejecución de comandos en instancias con un proceso remoto, ¿vale? Que no sea logarse directamente en una máquina, abrir una shell, abrir un RDP a máquina. Ahora hay muchas herramientas que nos permiten gestionar esto sin que el usuario final tenga un acceso directo a la consola de máquina, ¿vale? Ese acceso remoto de comandos va a ser aparte de las recomendaciones que nos va a dar un Web Architect. Y en cuanto a otras plataformas, otros fabricantes, por último, simplemente mencionaros lo que nos parece súper interesante de parte de HashiCorp, bueno, HashiCorp con su partnership con Microsoft Azure, que es la oferta que desde ahora empiezan a ofrecer en el marketplace de Azure de su servicio de Consul. ¿Vale? Consul ya es algo que soportaba Azure. Para los que no conozcáis Consul, es la solución de Service Mesh de HashiCorp. Service Mesh que permite no solo control de conectividad en entornos tanto de contenedores como entornos híbridos, sino también pues temas de inventariado, de check, de observabilidad, dentro de todo lo que sea red de infraestructuras con servicios, infraestructuras híbridas, una solución muy flexible. Principal ventaja que consideramos de este anuncio es que además esta integración se ofrece como servicio. Ahora podemos empezar a desplegar y aprovechar todas las capacidades de Consul en un AKS de Microsoft, por ejemplo, integrándolo con el Consul que tengamos on-prem, pero además sin preocuparnos de la gestión de la infraestructura. ¿Vale? Va a ser un servicio totalmente gestionado por HashiCorp, donde podemos centrarnos en temas de políticas y configuración sin manejar o preocuparnos de la gestión de la infraestructura.
Con estos tres titulares vamos a arrancar ya al tema principal de la sesión de hoy, que tiene que ver con una de las vulnerabilidades que se publicó hace pocos meses, que en este caso impactaba sobre todo a la cadena hotelera Best Western. Antes de comentaros en detalle en qué consiste esta problemática de seguridad, me parece muy importante hacer un pequeño disclaimer para que no haya confusión. Recordad que uno de los objetivos de la comunidad Cloud Security es precisamente crear concienciación de seguridad. El hecho de que utilicemos esos casos de estudio para entender y saber cómo se han realizado ataques en entornos de cloud, se utilizan como una herramienta de transferencia de conocimiento. En ningún caso esto tiene que ser utilizado como un argumento de que las plataformas cloud no sean seguras o que vayamos a empezar a esparcir el miedo del uso de estas plataformas. Lo único que hay que hacer es asumir la realidad. ¿Vale? En casi todos los informes, en particular, hace poco se publicó el de TestWave, ya se empieza a ver un volumen muy significativo de ataques exclusivamente en entornos cloud. No son los mayoritarios, es cierto que sí que puede que aparezcan en más titular por el hecho de afectar a grandes plataformas y a grandes fabricantes, pero es la realidad. Cada vez hay más adopción de entornos cloud, cada vez veremos más y más titulares de ataques cloud. Esto en ningún caso, y es el mensaje que queremos que quedara muy claro, no significa que estas plataformas no sean seguras. Como veremos en el ejemplo de hoy, en la mayor parte de los casos, todos estos titulares se deben a un mal uso, a un no conocimiento del modelo de responsabilidad compartida. Las plataformas son las primeras interesadas en dar todas las opciones de seguridad. Lo que van a poder hacer es gestionar la seguridad por sí, sino que van a depender de que el usuario tenga ese nivel mínimo de conciencia de seguridad, que como veremos no suele ser el perfil por defecto que nos encontramos. Best Western, para los que no conozcáis, que sería extraño, cadena hotelera americana, presente en todo el mundo, quizás no de las más fuertes en España, donde contamos con muchas de estas empresas con mucha más competitividad en nuestro mercado, pero en toda Europa, en Francia, en Alemania y por supuesto en Estados Unidos tienen hoteles y servicios hoteleros esparcidos por toda la geografía mundial. ¿Qué ocurrió con Best Western? Para los que no vierais titulares, la verdad es que no llegó a ocurrir nada, pero porque el ataque la vulnerabilidad fue identificada. Sin embargo, al estar identificada, se ha quedado muy bien documentada y nos sirve para ver qué es lo que podía haber ocurrido. La realidad es que tuvieron expuestas cerca de 200 gigas de información y 200 gigas de información para una compañía, para una organización como el Best Western, pues a lo mejor para mucha gente no pueda significar el tener un gran impacto. Eh, Sin embargo, desde una concienciación de seguridad, ¿vale? Algo que tenemos que tener presente es que cualquier dato puede ser muy interesante, aunque inicialmente no lo parezca. En el caso de Best Western, ¿qué tipo de información podemos esperar encontrar cuando queda expuesta o es accesible de Internet? Pues, por supuesto, información de clientes. ¿Quiénes son los clientes? Pues los usuarios de sus hoteles. Eso implica el contener información sobre domicilio, sobre teléfono, datos de contacto y esta información que inicialmente pueda no ser muy sensible. En el caso de Western fue titular porque parte de los usuarios de los servicios de esta cadena es el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Eso significaba que la información no era únicamente información personal de militares de distintos cuerpos que estaban utilizando estos servicios en temas profesionales, sino que además se estaba publicando información de viaje. ¿Vale? Sabía o se podía ver que militares tenían pesado un plan de viaje para ir a Moscú, a Israel, en fechas, en qué destinos y en qué hoteles exactamente. De ahí que este batch que se detectó antes de que fuera explotado se identificó a través de los departamentos de defensa de Israel, Estados Unidos
y se pudo remediar antes de que se quedara expuesto. Sin embargo, gracias a eso nos sirve para poder entender qué es lo que puede ocurrir en un Best Western o en cualquier empresa que utiliza servicios de cloud sin las medidas de seguridad adecuadas. También por desarrollar un poco más hasta qué punto no somos conscientes de la sensibilidad que puede tener la información. Esto se hizo relativamente famoso porque había información del Departamento de Defensa. Incluso para usuarios civiles, el hecho de que esa información esté expuesta, siendo una información relativamente no sensible, porque es lo que almacena reservas de viaje, puede ser aprovechado con un poco de creatividad, pues hacer cosas como impersonar a esos usuarios, poder seguir haciendo análisis en redes sociales y poder hacer ataques de scam, de phishing. Es un inicio dentro de una cadena que se puede explotar para un montón de usos. Otro uso en particular, con este caso de reservas de hotel, por ejemplo, tan sencillo como conocer cuándo un usuario tiene pensado y planificado un viaje y en ese sentido saber cuándo su domicilio es muy probable que no esté ocupado, ¿vale? Y poder realizar algún robo dentro de esos domicilios. En cualquier caso, lo que nos interesa un poco más a nivel técnico, y ese es el objeto de el utilizar este hecho, entender qué ocurría y cómo puede remediarse. Por entrar un poco más en detalle de tecnología, en el caso de Best Western, este fallo de seguridad se localizó en los data centers de AWS de Estados Unidos. No es un fallo, de nuevo, de los data centers de AWS, sino que el problema estaba alojado en los servicios de AWS, en particular en el servicio de Elasticsearch. ¿Vale? Elasticsearch es un servicio de analítica de datos, que es una de las herramientas que utilizan las distintas plataformas de gestión de reservas de Best Western. El problema aquí es tan sencillo como que estos servicios de Elasticsearch, que deberían ser un backend para otras aplicaciones, que incluso son aplicaciones que no están ni siquiera expuestas a Internet, pues este servicio de backend está expuesto a Internet, ¿vale? Y a partir de ahí era muy fácil, sin un hardware inadecuado del servicio de Elasticsearch, empezar a tener acceso a todos esos 200 gigas de información. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? ¿Es porque AWS no esté bien protegido? ¿Es porque quizás Elasticsearch no sea una solución segura? La realidad es que no es ninguna de ellas, ¿vale? Es, como os comentaba inicialmente, que el uso de estas soluciones pues no está aprovechando todas las capacidades que nos están dando de seguridad. En este sentido, eh, para mostrarlos con un ejemplo, ¿vale? Os voy a enseñar aquí cómo podemos tener este escenario de una manera muy sencilla o entender por qué llegamos a estos escenarios de vulnerabilidades. ¿Vale? Si me voy a mi cuenta de test de AWS, puedo rápidamente en varios clics crear un nuevo dominio de Elasticsearch, ¿vale? Le voy a decir que sea uno sencillo, de desarrollo, voy a elegir la última versión de Elasticsearch para estar muy protegido, pero cuando se me pregunta en el asistente de inicialización sobre los temas de infraestructura, ahora veremos cómo esto puede llevar de una manera muy fácil a dejar expuesto parte de nuestra infraestructura y en particular el servicio de Elasticsearch. Vamos a decir que queremos un dominio Cloud Security Community para nuestro Elasticsearch. Vamos a hacer algo muy sencillo con una instancia, almacenamiento EBS, no queremos máster dedicados, algo muy sencillo, pero lo mismo para un entorno productivo más complejo va a aplicar, que es precisamente esta sección tan rápida pero tan sensible. Configure Access and Security. Por defecto nos va a dejar elegir meterlo en una VPC, ¿vale? Que sería lo más lógico para poder aplicar la misma seguridad que estemos aplicando en otros entornos. ¿Qué ocurre? Que dentro de esa VPC quizás el security group que tengamos no es el más adecuado. Quizás esa VPC está dando una IP por defecto a Internet o quizás la persona que está desplegando este servicio tiene algo más de prisa, no es muy consciente de cuáles son las redes y los entornos disponibles o tiene que empezar a crear subnets, tiene un botón muy rápido que es Public Access.
¿vale? Eso le va a dar acceso, tanto interno como externo, ¿vale? Es una de las ventajas que tenemos en un servicio cloud, ¿vale? No tenemos que estar molestando a la gente de infraestructura ni esperar a que nos den acceso y a partir de ahí empieza algo que puede acabar de manera muy dramática, ¿vale? Ya directamente con esta configuración, ¿vale? Podemos tener en pocos minutos activo nuestro servicio de Elasticsearch. Servicio de Elasticsearch que aparece de repente publicado con una IP y una URL que es muy fácil de identificar y que conociendo un poco el API de Elasticsearch nos puede dar lugar a empezar a conocer los esquemas e incluso acceso a los datos que estén siendo almacenados en esta base de datos de Elasticsearch. Y además, fijaos, cuando habíamos preparado y elegido este caso, ya lo teníamos preparado cuando justo ha sido creo a principios de esta semana ha surgido todo el caso de Miau, ¿vale? El ataque Miau, para que aquellos que no hayáis visto, tiene que ver con precisamente Elasticsearch y, bueno, MongoDB, hay otros servicios, pero ha sido un ataque automatizado en el que todos aquellos servicios de Elasticsearch que estén publicados en Internet, tanto en nubes públicas como en data centers privados, han empezado a ser atacados por un robot que borraba la información y la cambiaba directamente por entradas con esa cadena miau. De ahí el nombre del ataque. No queda muy claro quién es el origen, no queda muy claro cuál ha sido el objetivo. Incluso se llega a hablar de que uno de los objetivos era crear concienciación. Quizás no la manera más ética de lograrlo, pero sin duda con el ruido que está haciendo sí que coincidimos en que esté creando algo de concienciación y más de uno empezará a prestar más atención primero en los servicios de base de datos que tenga desplegados y segundo en prestar un poco más de atención en los procesos de despliegue de servicios nuevos. Esto, de nuevo, no es algo relativo a que un servicio de MongoDB o de Elasticsearch sea un servicio inseguro, sino la manera en la que se despliega. Aquí todo este ataque ha tenido como target servicios que estaban directamente expuestos a Internet y os puedo asegurar que muy pocos casos de uso deberían justificar el que un servicio de este tipo tenga acceso directo a Internet si no es por VPN o por otro canal, porque no son servicios que directamente supongan frontales de aplicaciones más complejas. Además, en particular, viendo los logs de los servidores atacados, coincidía que había muchas entradas desde las IPs públicas de Proton VPN, que es un servicio de VPN que en muchos casos, como en este, se está utilizando para anonimizar ataques, ¿vale? Enseguida, por supuesto, el propio fabricante ha tenido que aclarar que no se trata de una vulnerabilidad de VPN, incluso la normativa de uso de VPN deja muy claro que no debería usarse para estos casos y enseguida ha prometido ponerse a investigar quién y evitar que esto siga ocurriendo. Por daros un poco de dimensión de lo que estamos hablando, fijaos si veis los últimos informes que nos permiten identificar el número de servidores identificados. Parece que sigue creciendo, pero ya más o menos está en torno a esta cifra de 5.000, 6.000 servidores. Están por prácticamente todo el mundo. En España tenemos servicios, sobre todo en Estados Unidos, en Francia, Alemania, pero lo que me pareció más interesante de este informe es el hecho de que casi 1.000 de estos servidores están alojados en AWS y casi 500 están alojados en Google Cloud. De nuevo, ¿qué ocurre? Se trata de que AWS o Google Cloud sean servicios que abren vulnerabilidades, no, pero son servicios que usados de una manera incorrecta hacen muy fácil el dejar servicios que no deberían estar expuestos como frontales directamente abiertos a todo Internet. De modo que la mejor manera de concluir esta exposición del ataque de Best Western y del ataque que estamos sufriendo de Miao sería identificar qué es lo que podemos hacer para remediarlo, ¿vale?
Y aquí la ventaja es que no hay que ser un súper experto en informática o tener certificaciones súper avanzadas de seguridad, sino que simplemente siguiendo unas buenas prácticas muy sencillas podemos prevenir algo tan grande como el nivel de los ataques que hemos descrito hasta ahora. Fijaos, norma número 1, securizar los servidores. ¿Qué significa securizar los servidores? Elasticsearch, bueno, Elastic como fabricante, ya ha publicado un artículo explicando a los usuarios actuales de Elastic cómo prevenir este ataque con una configuración muy sencilla. No hace falta ni siquiera en su versión open source, ya se incluyen capacidades de seguridad que previenen este tipo de ataques. Pero incluso de una manera más sencilla, ¿vale? Tener confirmado quién puede acceder a estos servicios. Seguramente no necesitamos que todo Internet acceda, definiendo correctamente las ACLs, los security groups que afectan a estos servicios, ya podemos rebajar mucho la superficie de ataque. O algo todavía más sencillo, lo repetimos una vez más, como evitar que este tipo de servicios tengan URLs públicas o IPs públicas. Aquí es algo que, aunque se repita muchas veces, en cada una de las auditorías y los servicios de seguridad que muchos de vosotros hacéis para clientes o incluso internamente, sigue saliendo. ¿Vale? Un montón de máquinas que sin dar servicios de negocio a Internet están directamente expuestas a Internet. Y la manera de evitarlo es muy fácil. Las herramientas y las plataformas nos permiten enseguida eliminar esa conectividad desde Internet cuando no es necesaria o hacer más granular el acceso que sea necesario a Internet. La única problemática puede ser dependiendo del volumen de servicios que tengamos, ¿vale? Y el tener esto de manera un poco más automatizada, ¿vale? En ese sentido, ya sabéis que tanto de manera nativa como de fabricantes especializados de seguridad, hay un montón de herramientas que nos permiten automatizar la detección de este tipo de problemáticas, ¿vale? Detectar cuántos servicios tenemos ahora mismo expuestos a Internet en todas nuestras suscripciones, en todas nuestras cuentas, o el hacer un escaneo masivo de todos los servicios que tengamos y que nos cante que hay una serie de MongoDBs que no están actualizados o que el servicio de Elasticsearch no está configurado según las buenas prácticas del fabricante. Cuando tenemos que realizar estos pequeños chequeos a gran escala, es donde sí que la recomendación pasa por utilizar herramientas algo más automatizadas. Y hasta aquí nuestra sesión de hoy. Sí que vamos a tener 2-3 minutos para preguntas. Dejadme que eche un vistazo al panel, donde veo que sí que habéis empezado a dejar algunas dudas. Vale, pregunta uno de los asistentes si estos ataques que hemos estado describiendo son ataques dirigidos a empresas concretas como West Western o es algo diferente. A ver, precisamente estos dos ejemplos que hemos cubierto hoy no son de ninguna manera ataques dirigidos. ¿Vale? El tema de Best Western precisamente ha sido una empresa de seguridad la que identificó, entonces no llegó ni a ser un ataque, identificó la vulnerabilidad, notificó al Departamento de Defensa, notificó a la empresa y fue algo que se suplió. Pero esa vulnerabilidad estaba expuesta para cualquiera que lo hubiera localizado con intenciones no tan éticas como las de la empresa de seguridad que lo detectó. Otra pregunta, claro, nos hemos centrado mucho en el tema de Elastic y preguntan sobre los puertos que utiliza Elastic y cómo de fácil es cerrarlos. Pues bien, uno de los puertos más populares de Elastic es el TCP 9200, creo que es principalmente uno de de las fuentes de ataque vía API que se ha explotado. Sé que se utilizan otros puertos con interfaces vía HTTP, HTTPS, pero la facilidad de cerrarlos es tan sencillo como restringir ese acceso a las máquinas y a los usuarios que realmente tienen que tener acceso. De nuevo, os repito, estos son servicios que no están preparados ni tienen capacidades ni sus casos de uso son que estén expuestos directamente a Internet para dar servicio a usuarios finales. ¿Vale? Son servicios de apoyo que pueden ser consumidos para almacenar información y para ser consumidos por otras aplicaciones que sí que están expuestas a Internet. De modo que la recomendación más fácil, independientemente de los puertos que utilice un MongoDB o un Elasticsearch, es asegurarnos que no estén directamente expuestos a Internet.
Ok, creo que con esto cubrimos las preguntas pendientes, de modo que solo nos queda despedirnos hasta la próxima sesión. De nuevo, recordaros a los que habéis disfrutado de este webinar en diferido que podéis suscribiros, podéis registraros en cloudsecuritycommunity.com y estar informados de próximas sesiones y uniros en directo para las próximas. Nos vemos, como siempre, el último viernes del próximo mes de agosto. Esperemos que disfrutéis los que vayáis a estar un tiempo de vacaciones. Nos vemos dentro de 4 semanas.